Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Puntos de vista encontrados deja la iniciativa de ley de empleo parcial que impulsa el Partido Liberal, con la cual aseguran buscan una nueva forma de generar puestos de trabajo sin que se violenten los derechos de los colaboradores como sucedía, según denunciaron, varios sectores con la extinta ley de empleo por hora, la cual fue derogada en 2022. El proyecto de ley de empleo parcial lo presentaron en 2022 y de acuerdo a los legisladores liberales, esta normativa contempla que los empleados generados a partir de esta ley estén protegidos por el Código del Trabajo y previniendo así los abusos del pasado. La diputada Erika Urtrecho indicó que el Partido Liberal está comprometido con la generación de empleos dignos, cuidando los derechos de los trabajadores. Importante que la Junta Directiva del Congreso Nacional agende la discusión de la propuesta de ley de trabajo del tiempo parcial presentada. Asimismo, su compañero de bancada Marlon Lara apuntó que el Partido Liberal presentó hace un año la reforma al Código del Trabajo que permite a los empleados contratados bajo la modalidad de unidad de tiempo puedan obtener derechos. Es momento que el Partido Libre cumpla su promesa de apoyar esta ley que beneficia a todos los hondureños, dijo Lara. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada señala que la ley de empleo parcial representa una alternativa para las micro, pequeña, mediana y demás empresas en el país. Consideramos que esta propuesta de ley representa una alternativa para aquellos sectores importantes para la economía hondureña, tanto para las MIPYMES y demás empresas, así como también una oportunidad para todos y todos los trabajadores hondureños que han sido privados abruptamente de poder contar con esta alternativa que podría brindarles mayores ingresos a su economía familiar, así como también la protección y cuidado de la misma, dice el comunicado del COEP. Sin embargo, algunos sectores muestran su rechazo. El diputado de Libertad y Refundación, Juan Barahona, catalogó esta propuesta como equivocada, porque la ley de empleo por hora se derogó hace unos meses. Los trabajadores nunca han tenido en este Congreso una voz que los defienda. Esperamos que este decreto no pase. Las centrales obreras están totalmente en contra, aseguró Barahona. Igualmente, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, advirtió que Libre no aprobará reformas laborales sin su participación. Las leyes se construyen con la participación de todos los sectores. El cercamiento de los derechos en el Congreso Nacional se terminó, expresó Tomé. Por lo pronto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acompañado de miembros de la Junta Directiva, se reunió con representantes de centrales obreras para abordar la moción de orden presentada por el congresista Mauricio Villeda para discutir nuevamente la ley de empleo parcial y, según dirigentes obreros, estarán analizando la normativa, evitando que se pierdan los derechos adquiridos y teniendo siempre alternativas. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es miércoles, ya 30 de marzo del 2023. Tema de ley de empleo parcial ha generado una controversia en el Congreso Nacional de la República. Tengo tres distinguidos parlamentarios hondureños. Está conmigo, por el orden de llegada, don Vidal Cerrato, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Olancho, por el Partido Liberal de Honduras. Vidal, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar con cada uno de ustedes esta tarde. Gracias. Está también el diputado Juan Barahona, diputado al Congreso Nacional por Francisco Morazán del Partido Libertad y Refundación. Don Juan, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl, por invitarme a este foro, la entrevista. Compartir aquí con los dos compañeros diputados y sobre todo con la clase trabajadora de este país. Gracias por estar aquí. El abogado Ramón Barrios, diputado por el departamento Cortés, también de Libertad y Refundación. Abogado. Muchas gracias, buen día, don Raúl. Honrado con la invitación de compartir con el compañero Vidal Cerrato, representante en el Parlamento hondureño por el Partido Liberal, de un compañero que siempre se ha identificado con la clase obrera de este país, el compañero Juan Barahona,
y bueno, muy agradecido con la invitación. Hace unos meses se derogó la ley de empleo por hora. Ahora el Partido Liberal está planteando ley de empleo parcial. Vidal, si nos detalla qué plantea el Partido Liberal. Sí, nosotros como institución política pues creemos mucho que los contratos de trabajo de tiempo parcial pues juegan un papel muy importante en la economía hondureña, la pequeña y en la mediana empresa. Nosotros como partido siempre hemos acogido lo que es el Código de Trabajo y no pretendemos violarlo. Al contrario, lo que queremos es dinamizar la economía. Sentimos que existe un vacío legal en la legislación actual en cuanto a la contratación de personas de empleo temporal. ¿Por qué? Porque estas personas que trabajan con contratos parciales no tienen acceso a los derechos que una persona tiene en cuanto está contratada de manera permanente. Entonces lo que nosotros queremos como instituto político es que las personas, como sean estudiantes, madres solteras o cualquier hondureño que desee un trabajo de contrato parcial, ¿verdad?, pueda adquirir cada uno de estos derechos. Recordemos que esta reforma al artículo 328 del contrato de trabajo de tiempo parcial no es que va a venir a garantizar un sustento total de una familia, ¿verdad? Que aquí hay que separar los conceptos, porque cuando hablamos de contratos de trabajo parcial, nosotros estamos pensando que la reforma al artículo 328 va a significar algo para aquellas personas que trabajan permanentemente. No, fue creado, la iniciativa fue creada para aquellas personas que quieran laborar de 16 a 32 horas semanales. Sí, don Juan, ¿qué piensa de esta propuesta? Bueno, mire, en Honduras se ha intentado reformar un nuevo código de trabajo desde el gobierno del licenciado Calleja. Ahí se empezó a derogar artículos y se derogaba todo lo que favorecía a los trabajadores, se estaba eliminando. Entonces los trabajadores representados por las centrales se manifestaron en contra y no se siguió eso. Ahora, en el gobierno anterior, se presentó una ley, en el gobierno de Pepe Lobo, se presentó una ley de empleo por hora y la presentaron por 6 meses, se aprobó. Vean las cosas, las trampas que se hacen en contra de los trabajadores. La aprueban por 6 meses. Cuando llegan los 6 meses, la dejan vigente y ya permanente. ¿Y cuál es el problema con esta ley? Que esta ley elimina derechos de los trabajadores que están en el Código del Trabajo, 69 años, y que todos los derechos son producto de la gran huelga de 1954. Entonces, estas leyes o estas reformas eliminan derechos a un salario justo, derechos colaterales, derecho a la organización, derecho al seguro social, derecho a prestaciones. Entonces solo se tiene el derecho al salario, y eso en derecho laboral, eso no cabe. El derecho laboral no es regresivo, el derecho laboral siempre es progresivo, nunca regresivo. Entonces, eso estamos regresando con esta reforma, estamos regresando a 1958, cuando no teníamos código de trabajo, porque el código se aprobó en el 59, producto de la huelga de 1954. Entonces, no podemos nosotros regresar a eso. El derecho laboral es claro. Entonces nosotros, hoy que se derogó la ley de empleo por hora, los empresarios manifestaban que iban a perder miles de empleos. No era cierto. ¿No pasó eso, Juan? ¿La ley de empleo por hora? Sí. No, porque al final el Ministerio del Trabajo dijo que eso no era cierto. Y el Ministerio del Trabajo dio una opinión a favor de que fuera derogada porque violaba el derecho laboral. Hoy, nuevamente, se presenta una ley que es igual o peor que la ley de empleo por hora. ¿Están equivocados los liberales entonces? Están equivocados. Y si quieren contratar gente temporal, la ley se los permite. La ley de salario mínimo de 1974 ya establece
que se puede contratar trabajadores parciales, temporales, pero con salario justo. Entonces, aquí, mire, aquí no podemos negar, aquí lo que se da son intereses de clase, los intereses de la clase explotadora contra los intereses de la clase explotada. Esa es una posición bien marcada y nosotros vamos a defender lo que hasta hoy tenemos, que nos ha costado sudor, lágrimas y muerte. Crea, son 69 años de lucha los que hemos tenido en el país, los trabajadores, los obreros, para tener lo que hoy tenemos ahí en ese código. Y que, repito, se han querido mutilarlo, pero lo vamos a defender. Abogado Barrios. Sí, voy a tratar de poner en contexto esto que yo le llamo, y en derecho laboral se llama desregularización del empleo. A partir de la década de los 90, en el mundo europeo, anglosajón, y en esta parte de América Latina, en Estados Unidos, la globalización hace que las empresas localizadas en Estados Unidos comiencen a deslocalizarse y vayan hacia, en este lado de América, hacia México, hacia Centroamérica. Los empresarios le ponen como condición a América Latina que se desregularice el marco social del empleo que había hasta ese momento. Flexibilización, ¿eh? Exacto. Entonces, en Honduras, y a mí me extraña, digamos, que el Partido Liberal, que fue que comandó jurídicamente, digamos, la reforma laboral con el Código del Trabajo en 1954 y que le dio esa cantidad de prestaciones sociales a los trabajadores hondureños, un poco para acercar las condiciones de desigualdad entre el capital y el trabajo. Y entonces a partir de 1990, se recuerdan ustedes que vienen y se abre a propósito el primer régimen fiscal especial para la empresa maquiladora hondureña. Pero a la par de esa flexibilización fiscal, que no era otra cosa que se pagara menos impuestos por parte de la empresa maquiladora, ponen como condición también que se flexibilice el mercado laboral hondureño. ¿Qué implicaba que se flexibilizara el mercado laboral hondureño? Que se sacaran algunas prestaciones que estaban ya establecidas en el Código de Trabajo para, digamos, tener más cantidad de empleo. Porque si usted pagaba menos, es decir, le quitaba prestaciones sociales a la empresa que tenía que pagarle a los trabajadores, le sobraba más dinero para contratar más gente. Es decir, se sacrifica la calidad del empleo por la cantidad de empleo que los empresarios podían contratar. Entonces, a partir de 1990, entonces, ha habido una arremetida contra la parte social de las leyes laborales, no solamente en Honduras, sino en México y en América Latina. Y entonces, eufemísticamente se le habla, digamos, de los mercados laborales atractivos para los empresarios, porque se pueden hacer contrataciones al margen de la legislación laboral social que ya establecen esos países. De manera que llegamos a este siglo, y en este siglo todavía en Centroamérica se siguen hablando, y en Honduras, de la ley de empleo por hora, que saca, digamos, todavía más del marco jurídico del Código de Trabajo hondureño, prestaciones para contratar por hora a trabajadores hondureños. Obviamente en condiciones menos favorables de las que establece el Código de Trabajo o la ley del salario mínimo. Si, digamos, el argumento del Partido Liberal o de quien proyecta esta legislación sería de que hay un vacío en el Código de Trabajo, yo le digo que no es cierto, no hay un vacío. Perfectamente están establecidas ya las jornadas parciales de trabajo, las jornadas de medio tiempo de trabajo, y también está
la ley del salario mínimo que establece este tipo de contrataciones. Eso por un lado, digamos, hablando del marco jurídico. Por el otro lado también, hablando de la realidad hondureña, un poco para balancear mi comentario, hay que decir que el momento actual en Honduras, digamos, hay una cantidad de gente que no está empleada, de gente desempleada, y frente a esa cantidad de desempleo, pues algunos empresarios, empresas hondureñas o gente que trae capital de inversión, pone como condición para invertir precisamente esa desregularización del trabajo o flexibilización laboral, que no es otra cosa que empleos con menos cantidad de lempiras que debe de pagarse que lo que pueden pagar, digamos, en el norte de México o en el sur de los Estados Unidos. De manera que esta es la realidad de esta desregularización del mercado laboral hondureño. Así que el punto jurídico y el punto de la realidad. Este es más o menos el marco en que se debe plantear la discusión. Esa toma que está ahí hizo una feria de empleo, eso allí en el edificio Continental. Ya Díaz Cablecolor hizo una feria de empleo. Cualquier cantidad de muchachos y muchachas fueron a buscar una oportunidad de empleo. Siento que no hay respaldo de Libre en esta posición del Partido Liberal. Vidal. Sí, recordemos que hay posiciones radicales, pues. Yo no comparto con lo que dice el compañero, ¿verdad? Nosotros como instituto político no queremos que estos jóvenes, que estas madres solteras sigan en la informalidad. O sea, cuando usted habla, cuando nosotros planteamos que hay un vacío legal es porque lo hay, pues en el artículo 325 lo está. Ellos se basan mucho en el numeral C del artículo 325 y ahí está claro, hay un vacío legal ahí. Nosotros lo que queremos es sacar de la informalidad a ese montón de jóvenes que de una u otra manera se aferran a estos espacios laborales y que ellos sean respaldados con todos sus derechos. Se habla mucho del Código del Trabajo, se habla mucho que se creó en 1954, que por cierto fue en un gobierno liberal, a partir de la revuelta que se dieron en las banaderas y se llegó a un acuerdo entre empleador y patrono. Y a partir de ahí, pues, se empieza lo que es el Código de Trabajo en nuestro país. Sin embargo, eso fue en el 54, 59, hace un montón de años atrás. La dinámica laboral ha cambiado en el país. Ahora nosotros tenemos diversas oportunidades de trabajo que antes no existían. Entonces, negarse que ha habido una dinámica en la situación laboral, pues es ahí donde nosotros entramos para que todos aquellos personas que quieran entrar en jornadas parciales. Lo que pasa es que yo les dije inicialmente, o sea, hay que ver los conceptos. Cuando estamos hablando de jornadas parciales, no estamos hablando de empleos temporales, no estamos hablando de personas que van a laborar más de 44 horas. Este es un espacio que estamos promoviendo nosotros a la reforma del artículo 328 para cada una de esas personas, ¿verdad?, que quieran laborar mínimo 16, máximo 32 y que todos los derechos que están inscritos ya dentro del Código del Trabajo puedan ser adquiridos. Y nosotros como instituto político acompañamos la propuesta de la derogación del trabajo de empleo por hora. O sea, empleo por hora es totalmente diferente que lo que nosotros estamos reformando, que es el contrato de trabajo de tiempo parcial. Son conceptos totalmente diferentes. Nosotros en su momento apoyamos lo que es esta derogación del empleo por hora porque estábamos conscientes que violaba los derechos de los empleos. Y sabíamos que muchas empresas se habían aferrado a eso, a agarrar los personas que tenían de contrato temporal, que trabajan permanentemente y cambiarlos y ampararse en eso y violar a cada una de las personas que estaban bajo esta modalidad. En función de eso, nosotros también estamos claros como partido político que esto no es una guerra de clases, pues, y el problema de muchos compañeros y personas en este país que queremos una guerra entre el que genera empleo y la persona que está trabajando. O sea, esta no es una guerra de clases, esta no es el rico versus el pobre, pues. Esta reforma a la ley del artículo 328 no se trata de eso.
Se trata de garantizarle a cada una de esas personas que van a trabajar 16 horas semanales, 28 horas semanales, ahorita viene Semana Santa, ¿verdad? Según la Asociación de Hoteleros, de hondureños hoteleros a nivel nacional, periodos como Semana Santa generan 20.000, 30.000 empleos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que aquel estudiante que tiene un periodo de tiempo de 18 o 20 horas semanales pueda adquirir sus derechos. Yo no le veo ningún problema a eso, y si revisamos el artículo 325, ahí no está eso. Mire, esto no es una guerra de clases, eso es cierto, es una lucha de clases entre trabajadores y patronos. Eso no se puede negar. Y el problema no es la ley, el problema es la intención y la aplicación. La ley de empleo por hora era nada más para un sector, de eso que se puede acomodar a esa ley. No, después todos los empresarios contrataban trabajadores en base a la ley de empleo por hora, desconociendo del código. Trabajadores permanentes los contrataban por hora. Correcto. Y eso es un abuso. Entonces eso no. Y por eso derogamos eso. Aquí eso no puede ser. Y aquí pueden haber cambios de leyes, pero no puede haber cambio de derechos ya conquistados. Derogación de derechos ya conquistados. Eso no se puede. Legalmente no se puede. Y nosotros los trabajadores vamos a defender los derechos. Vamos a defenderlos porque, repito, ha costado 69 años de lucha, desde el 54. Entonces, la intención, lo que decía el compañero Barrios, mire, esto se empieza a aplicar cuando empieza a aplicarse el modelo neoliberal, que empieza la flexibilización laboral para generar el boom del empleo. No, eso solo era para regularizar el empleo, pero en el fondo era el salario y los derechos de los trabajadores. Y si hoy van a contratar esta semana trabajadores temporales por la Semana Santa, lo pueden hacer. El código los permite, la ley del salario mínimo del 74 los permite, trabajadores temporales. ¿Cuál es el interés de un nuevo reformar el código? Afectar a los trabajadores. Eso es. Entonces, en eso nosotros estamos muy claros que los derechos ya conquistados no pueden ser desmejorados, porque eso, el derecho laboral no lo permite, y ojalá pues que los proponentes de este decreto desistan de esto, porque se afecta a miles de trabajadores, que se beneficia a miles, pero ¿a cuántos más se afecta? ¿Verdad? A mí me parece que el Parlamento hondureño, el Congreso Nacional, es el espacio adecuado. Yo personalmente no conozco la propuesta de los compañeros del Partido Liberal. Específicamente creo que la ha propuesto el doctor Villeda. No la conozco, soy honesto, porque creo que se le turnó a la Comisión de Trabajo del Congreso Nacional. Ellos están haciendo los estudios pertinentes para presentarnos en su momento al Pleno del Congreso el dictamen de esa propuesta de ley. Yo creo que, y hablo por mi persona, estoy hablando de las generalidades de lo que he escuchado de los compañeros. Yo sigo insistiendo, si el argumento es otorgar trabajo por hora, yo creo que tenemos un marco regulatorio. En el Código de Trabajo están las jornadas a medio tiempo y luego está la ley del salario mínimo, que perfectamente estas dos modalidades ya están cubiertas. O sea, por eso digo yo que sustantivamente el argumento no calza, digamos, desde mi conocimiento jurídico en materia laboral, porque no comparto que no haya o que haya un vacío laboral. Está cubiertas ambas modalidades que se pretende con ese proyecto de ley, que yo quiero decir que lo desconozco. En todo caso, el Parlamento hondureño es el espacio, digamos, para conocer la realidad, porque sí, también, y este es un argumento, quiero ser objetivo,
cuántos de los compañeros trabajadores en Honduras están sindicalizados. Me parece que esto también es un buen argumento versus los que no están sindicalizados. Claro, los que no están sindicalizados obviamente están en franca desventaja para pelear sus derechos, y eso tengo que decirlo, porque fue uno de los argumentos que se dio ayer por los compañeros liberales. Entonces, me parece que va a llegar. Yo esperaría que la comisión que está conociendo del proyecto de ley nos dé su dictamen para comenzar, digamos, la discusión en el Pleno. No está escrito en piedra la posición del no o del sí, y va a ser en el seno del Congreso Nacional que vamos a enfrentar esta realidad, porque también es una realidad. Yo quisiera que Honduras fuera atractivo para ya haber superado los empleos precarios que podemos ofrecer a la inversión, digamos, extranjera. Yo quisiera tener los niveles de conocimiento técnico para competir con Costa Rica, digamos, para situarnos aquí en el medio. La realidad es otra. Yo con mucha pena tengo que lamentar que nuestros jóvenes, vea usted el promedio de edad de los compañeros que murieron calcinados en México, gente de entre 18 hasta 26, 27 años. ¿Por qué se fueron de Honduras? Es decir, por falta de empleo, por falta de oportunidad laboral. Esa es una realidad que estamos enfrentando en Honduras y que bueno... O falta de oportunidad de estudio. O falta de oportunidad de estudios, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que tenemos que discutir también aquí en Honduras. Don Luis Estrada, desde la colonia Cerro Grande. Don Luis, buenos días. Buenos días, amigos en cabina. Mire, el problema de la ley de empleo por hora es que la prostituyeron. Es que lo prostituyeron, es decir, mire, tenían compañeros empleados permanentes y luego los despidieron a todos y los recontrataron por hora con salarios mucho más bajos. Mucho más bajos. Por ejemplo, habían empresas que despidieron todo su personal y luego lo recontrataban por 4 horas y los obligaban a trabajar 8 horas. Y usted sabe que son empresas grandes los que hicieron eso. Conozco casos de primera mano donde lo hicieron. Luego, para explicarle, había una persona, por ejemplo, que ganaba 10 lempiras la hora y al final del periodo, si lo despedían, tenían que pagarle todos sus derechos. Al final, esa misma persona la despidieron, la recontrataron por los mismos 10 lempiras por hora, lo único que en esos 10 lempiras por hora ya iban pagados sus derechos. Entonces, en ese sentido, la ley la degeneraron completamente. Y en estas cosas, mira, yo creo que hay que ser objetivo. Si el empresario en estos momentos pico, como el verano, necesita empleo, los va a contratar, con ley o sin ley. Eso ha sucedido siempre, ha sido. A mí me parece que hay, de alguna manera, alguna voracidad de parte de los empresarios. Y los compañeros del Partido Liberal, no entiendo por qué razón se han alineado a una postura que tenían distinta. El Partido Liberal siempre fue un partido que defendía el derecho de los trabajadores. Y con esa postura nueva realmente, mire, se van a hundir más, porque los estamos viendo muy, pero muy mal. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Por eso decía Raúl yo, y desde un inicio, que esta cuestión hay una confusión conceptual, como la del amigo que acaba de llamar. O sea, démosle vuelta a la página. La derogación del empleo por hora, el Partido Liberal reconoció que era violatoria y la acompañamos contundentemente y la derogamos. Pero el artículo 328 dice: los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patrones laboren menos de 44 horas en la semana tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que todas estas personas que van a laborar ahorita en Semana Santa, que laboran, por ejemplo, en Navidad,
puedan adquirir sus derechos. Por eso nosotros nos estamos aferrando al Código del Trabajo, pero queremos que estas personas, no permanentes, sino que vuelvo a lo mismo del concepto, contratos de trabajo de tiempo parcial, puedan tener derecho a vacaciones, puedan tener derecho al 13º, a 14º. A eso, lo que no queremos es que usted no se vaya liso, que aquel estudiante que va a trabajar 16, 20 o 30 horas a la semana, no se vaya liso, porque ahorita sí se van listos. Usted los contrata... Este empleo parcial que proponen los liberales, ¿a quién beneficia más? ¿A los empresarios o a los obreros? A los obreros. ¿Por qué? Porque van a adquirir derechos que los empleados permanentes sí tienen. Esa es la gran diferencia. Pero aquí estamos todavía, como el compañero, ¿verdad? Que no hay que culparlo, pero estamos todavía, démosle vuelta a la página con el concepto ese de la ley de empleo por hora. Eso ya no existe. Lo que nosotros estábamos promoviendo es una reforma al artículo 328 para que los empleados de contrato parcial... Explíquelo bien, porque lo que se está interpretando es como que el Partido Liberal está proponiendo, con otro nombre, traer el empleo por hora. No, nada que ver, absolutamente nada. Lo que nosotros, así de sencillo. O sea, en el léxico del pueblo es lo que parece. Así es. Que el Partido Liberal quiere traer el empleo por hora otra vez, nada más que llamándolo empleo parcial. No, y nada que ver. Lo que nosotros le estamos buscando, que esas personas que van a ser contratados por tiempo parcial tengan los mismos derechos que una persona que es permanente, porque no los tienen. Mire, compañero Vidal, yo no conozco el proyecto, pero conozco la ley del salario mínimo. Y en la ley del salario mínimo los trabajadores están protegidos por hora. Correcto. Y tienen la misma protección de un compañero que está contratado permanentemente. Así es. Entonces, yo quisiera comparar si esa legislación o ese proyecto de ley que ustedes proponen supera a la ley del salario mínimo, que es la ley que se le puede aplicar o que se le ha estado aplicando a los compañeros que son contratados por hora. Si ese proyecto de ley supera en derechos la ley del salario mínimo, yo la voy a apoyar. Pero estoy seguro que no, porque cuando usted establece que lo que quiere con esta nueva ley es incorporar derechos que no están protegidos con los compañeros que son contratados por la modalidad por hora, pues eso no se ajusta a la verdad, porque la ley del salario mínimo ya contempla esos derechos. Por eso le invito a que lea el artículo 328. Es que la ley del salario mínimo está fuera del Código de Trabajo, compañero Vidal. Una ley aparte. Es una ley aparte. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, yo no tengo que ir a fundamentarme en el Código de Trabajo. Es decir, porque la modalidad por hora está contemplada en la ley del salario mínimo. Pero la ley del salario mínimo, o sea, no está arriba del Código del Trabajo, pues, prevalece dentro del Código de Trabajo. Pero no es cuestión de que esté más arriba la pueden o menos. aplicar, la pueden aplicar. Se puede aplicar. Sí. ¿Por qué? Por un concepto en materia laboral en que los derechos son progresivos, no regresivos. Por lo tanto, si esa ley le da iguales o superiores derechos a los compañeros que son contratados por hora, es perfectamente aplicable en materia laboral. Sin reformas prevalece el Código del Trabajo. Ese es el detalle. Mire. Solo les leo esto de la abogada Vilma. Dice la abogada Vilma Zúñiga. Buenos días, Raúl. Saludos a sus invitados. Tengo entendido que la propuesta del Partido Liberal sobre el empleo por hora es que ahora tendrán los beneficios que tienen los trabajadores de jornada completa. Antes ganaban los empleados por hora un 20% más de lo que debían ganar, pero sin prestaciones laborales. Son otros tiempos y en ningún momento se les está violando los derechos. Al contrario, se les está otorgando las conquistas que los liberales lucharon en 1994, dice la abogada Vilma Zúñiga. En un momento, el abogado Germán Leicelar también va a participar. Germán. Bueno, mire, aquí están, con esto de esta reforma al código, están haciendo lo mismo que hicieron cuando aprobaron las ciudades modelos. Después de ciudades modelos, después de que la Corte la declara inconstitucional, cambian y le ponen zonas de desarrollo. Ya lo mismo, papada. Lo mismo. Entonces, aquí es lo mismo. La ley de empleo por hora se derogó, están saliendo con otra ley, con otro nombre, pero en el fondo es lo mismo. Afecta a los trabajadores. Ahora describe usted cómo le afecta. Es que no le afecta en ningún momento porque más bien le está poniendo los derechos de un permanente a una persona que está parcial. Miren. O sea, no volvamos atrás. Usted sigue escarbando y sigue escarbando atrás con la ley de empleo por hora. Mire, no es cierto eso. Ya no está. No es cierto eso. Mire, le va a quitar
derecho a ganar un salario justo, derecho a los colaterales, le va a quitar el derecho a la seguridad social, a vacaciones, un temporal que lo contratan por un par de meses, no tiene derecho a vacaciones. ¿Tiene derecho? Aquí está, es que si usted no ha leído la reforma, está mal, si quiere se lo leo. No, aquí está la reforma del compañero Vieda, aquí está la reforma del Partido Liberal, donde establece, para efectos de pago del 13º mes del salario en concepto de aguinaldo, 14º mes en concepto de compasión social y las vacaciones se pagarán en base al salario promedio devengado en los últimos 6 meses. O sea, si ustedes conocen lo que el Partido Liberal está proponiendo, ahí estamos mal, pues. Mire, o sea, reconozcamos y leamos un poco la reforma que nosotros estamos promoviendo. Eso solo es una retórica. La práctica nos dice lo contrario. ¿Por qué salirnos del Código del Trabajo? Es que no nos estamos saliendo. Si ahí está ya establecido los derechos de los trabajadores. ¿Por qué el interés de esa reforma? ¿Por qué el interés de mutilar el Código del Trabajo? Primero con la ley de empleo por hora, ahora con esta ley parcial. Ya está regulado en el Código, ya está regulado en la ley del salario mínimo. ¿Entonces por qué? ¿Cuál es el interés? Abogado Germán Leicelar, hijo. Buenos días, Germán. Buenos días, Raúl. Un saludo al diputado Barrios, un saludo al diputado y dirigente Juan Barahona y al diputado del Partido Liberal, a quien no tengo el gusto de conocer. Pero bueno, miren, quisiera participar brevemente haciendo algunas acotaciones. Yo creo que llamarlo guerra, llamarlo lucha de clase, llamarlo en cualquier epíteto de esa naturaleza, solo caldea ánimos, genera predisposición y no permite ver objetivamente las necesidades que tenemos como país. Es una realidad, como bien lo dijo el honorable diputado Barrios, que tenemos miles de personas desempleadas que necesitan una oportunidad de empleo. En relación al tema de la ley de trabajo por horas que fue derogada, yo vuelvo a reiterar lo que en su momento se dijo. No es que era la panacea, no es que era una solución absoluta, pero era una herramienta que permitía tener determinadas oportunidades de trabajo que bajo el marco legal existente no se tienen. Y bajo la situación de país que tenemos y la situación de planeta que tenemos, donde la crisis es generalizada, es mundial, cualquier propuesta que pueda producir opciones de empleo es valiosa y hay que tomarla en consideración. Un empleo que se produzca, 10 empleos que se produzcan, es valioso y hay que ponerlo a consideración. Un punto fundamental, dice el diputado Barahona, ¿por qué salirnos del código? ¿Por qué tenemos que hacer algo fuera del código? Bueno, entonces, ¿por qué se hizo una ley de salario mínimo, diputado? ¿Por qué se hizo una ley de salario mínimo fuera del código? Nos hubiéramos quedado con el código. Y no lo digo para atacarle, solo lo digo para reflexionar. Así como una ley de salario mínimo fue valiosa en su momento porque era necesario regular eso, así en determinado momento una ley de trabajo parcial o ley de trabajo por hora sería valiosa para regular esa situación. Siguiente punto, se ataca permanentemente de que violentaban los derechos. Yo lo vuelvo a reiterar, lamento no estar ahí o no estar más preparado porque estoy en una gestión de trabajo en este momento, pero creo que es importante bajar esos ánimos y poner las cosas en un ambiente de análisis objetivo y de las necesidades que tenemos como país. ¿Por qué razón? Porque no es cierto que la ley de trabajo por hora violentaba los derechos. Los regulaba de una manera particular porque creaba un estamento especial para funcionamiento de actividades que, reitero, de otra manera, como está en el código, no es posible llevarlas a cabo. Otro punto, yo leí lo que es la reforma que se está planteando. Yo creo que está bien y hay que valorarla porque trae opciones y abre oportunidades que de otra manera no se tienen.
pero creo que hay que ampliar y desarrollar más los criterios por una sencilla razón. Estamos hablando de una reforma de un artículo versus una ley que regulaba una cantidad de cosas. Yo lo vuelvo a reiterar, y como reitero, no es un pleito ni decir quién tiene la razón, es sumar ideas porque hay necesidades básicas en el país. La ley de trabajo por hora, amigos, protegía incluso la actividad sindical. Se podía sindicalizar a las personas, claro. Lo que había era una actividad de sindicalización que es más difícil de lo usual, porque en lo usual todo está ahí puesto sobre la mesa, simplemente hay que llegar a recoger. Aquí hay que hacer un trabajo más concienzudo. Se tenía la seguridad social. El 20% representaba las prestaciones que no iban a recibir. Esto simplemente abría una opción de flexibilización. Yo, como asesor de empresas, les puedo decir que se perdieron empleos, tal vez no de la manera tan masiva como se preveía, pero se perdieron empleos. Y en este momento no estamos generando más empleos, y sí puedo decir con absoluta certeza, y si las empresas que lo iban a hacer me lo permiten, yo puedo demostrar con mucha facilidad que se perdieron la posibilidad de generarse 130,000 plazas más en distintas actividades que yo conocí, que no se generaron porque estaban en proceso y se eliminó la ley, y entonces las empresas dijeron, bueno, como ya no está la ley, ya no podemos generar estas plazas. Y vuelvo a reiterar, yo no quiero que me interpreten que estoy diciendo, la ley de trabajo es lo máximo y con esto resolvemos, porque no es cierto. El país tiene tantos problemas y tantas situaciones que se requiere un trabajo intenso, un trabajo en el cual estoy totalmente de acuerdo que tienen que ir de la mano las empresas, los inversionistas locales, los inversionistas internacionales, las dirigencias sindicales de todo el país, ya sea a nivel de sindicatos particulares o de centrales generales obreras. Todo necesita del concurso de las personas. Sin embargo, yo quiero llamar a la reflexión. Se dice que no se va a hacer ninguna ley si no se consulta a todos los sectores, pero hay determinadas leyes en donde se está diciendo que se van a hacer determinadas cosas y dicen esto va porque va y no vamos a consultar con este sector X. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que si no logramos quitar toda esta división que existe, este pleito donde todo el mundo quiere tener la razón y decir que las cosas son así porque sí, y no reflexionamos, no valoramos, no escuchamos y no construimos una realidad que nos lleve a salir adelante como país. Viene una crisis alimentaria enorme, tenemos crisis globales económicas, viene una revolución tecnológica que cada vez nos come más y no estamos capacitando a los trabajadores. No veo tampoco a la actividad sindical protegiendo a los artesanos, a la gente que está trabajando fuera del sector formal. Y repito, no quiero que suene a crítica o ataque. Tenemos que cesar en esas gestiones de división y construir destinos adecuados para el país. Y por último, solo como un señalamiento final, y me quedo en línea un momento, si acaso hay algo que se me quiera consultar, que no es cierto que la ley violaba derechos, ni que esto vaya a violar derechos, porque cuando una ley es ley, primero que nada, ya está siendo avalada porque siguió un proceso de ley y se convierte en ley de la República. ¿Qué es lo que sucedía con la ley de trabajo por hora? Como sucede con el Código Civil, como sucede con el Código de Comercio, como sucede con el Código de Trabajo, que lamentablemente, y eso es indiscutible, hay miles de personas, ya sea empresarios o particulares e incluso empleados, que lamentablemente violamos la ley, no cumplimos con ella, no la respetamos en todo su contexto. Entonces luego viene y se decide volarse una ley completita, y eso genera una cantidad de efectos negativos, diciendo que es que la ley violaba. No, la ley es clara, se lo digo al diputado liberal, que era prohibido por la ley misma convertir trabajo permanente, porque esa es la premisa que se tiene que manejar. Todos los contratos
se presumen que son por tiempo indefinido, que son los que revisten de todos los derechos que el Código de Trabajo tiene. Y la ley por sí misma decía que eso era prohibido. Claro, no tengo la menor duda que en la práctica eso no se respetaba, pero eso es por una tendencia de violar la ley, pero no porque la ley misma violara los derechos del trabajador. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa estos conceptos, porque creo que la premisa bajo la cual estamos haciendo la discusión es equivocada, porque simplemente estamos partiendo de que vos estás equivocado y yo tengo razón, entonces no estamos construyendo nada. Y al final, el tema del artículo 325, esto de lo que habla es de las jornadas parciales y de la cantidad de horas máximas que la gente tiene que estar, pero no tiene que ver con el concepto de... Gracias. El abogado Germán Listelar, el analista Omar García. Don Omar, brevemente, por favor. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Dios y patria para todos y los panelistas. Yo quiero invitar a nuestros congresistas a que se trasladen al siglo XXI, hombre. Esto de estar hablando de enfoque de tipo de comunismo y capitalismo explotador realmente nos está llevando a senderos que no tienen ningún asidero para beneficio del pueblo. Les invito a que entren al análisis de la socialdemocracia europea, que puso mucha solución a lo que han estado ahí debatiendo. Le invito al amigo del Libre, hombre, no solo hable de la relación de empleador y empleado. Usted ha estado viendo la parte de las MIPYMES, que es la esencia del desarrollo económico de un país. Si seguimos nosotros pensando que debemos de establecer una relación de obrero patronal en un enfoque donde el concepto de empresa del siglo XX, de allá por 1970, se va a mantener desde la visión de personas sindicalistas y también de empresarios, pues es obvio que se va a mantener en Honduras que el empresario quiere explotar al trabajador y el trabajador quiere robarle al empresario. Eso es lo que hay. Y se lo digo con toda la autoridad, porque yo fui dirigente sindical a nivel nacional y ahora soy empresario de la MIPYME. Realmente esto no ha cambiado, todo el mundo quiere ver cómo logra explotar al otro, independientemente si está organizado o no está organizado. Es necesario que se den salarios dignos, hombre. La socialdemocracia europea por eso tiene bien establecido eso y debemos de copiarlo acá. No estoy hablando de socialismo democrático, porque ese es otro enfoque, pero el enfoque socialdemócrata deja que el empleador y el empleado negocien cómo va a ser la parte de la relación laboral, pero el Estado interviene y dice, pero se hará básicamente a partir de acá. Entonces, invito a los panelistas que están ahí, ya dejen de estar hablando de capital, trabajo y tierra solamente. Tienen que agregar Estado, ciudadanía y trascendencia generacional. Tienen que hacerlo. ¿Por qué tienen temor ahora a hablar de esas 6 variables que permiten realmente que un país pueda salir adelante? No se está haciendo, y este choque de opiniones de 1970, tanto de derecha como de izquierda, no se está empobreciendo y no está solventando nada. Tenemos un montón de gente que se nos está yendo. Aquí tenemos que cambiar el modelo económico y a los empresarios les llamo la atención con respecto a ello. No podemos seguir explotando a los trabajadores y teniendo ganancias y buscando ahí excepciones fiscales y no trasladársela a la gente. Si la empresa crece, el empleado tiene que crecer, hombre, integralmente. Pero los sindicatos y la gente que está organizada también tiene que ver si la empresa crece. Vienen momentos de mercado difíciles. Aquí estamos obviando la tecnología, estamos obviando cuando una nación poderosa arrasa con todo su conocimiento. Ya va a ver todo lo que va a generar esta relación con China continental. Y yo me puedo pensar, ¿y entonces qué bienes y servicios vamos a producir para consumo nacional y también para los mercados internacionales? Bueno, eso se logra con la vía del empleo y la competencia de los empresarios. Sí, debemos de hablar de capital, trabajo y tierra, pero señores, por favor, hombre, tienen que meter Estado, ciudadanía y trascendencia generacional.
estos modelos de análisis radicales están dejando empobrecida a la generación nuestra y este país se está despoblando. Hay lugares que no hay niños, que se han ido. Hay escuelas ahorita que se han cerrado porque no llegan, y no solamente por la situación de educación. Un gobierno no puede estar encima del Estado, y el Estado tiene que abrir oportunidades de trabajo para MIPYMES. Es que están hablando solo de la gran empresa. No hemos entendido que debemos de estimular la MIPYME. Eso es lo que desarrolló China, del este, la parte, porque hablaron de las empresas familiares MIPYMES, y eso le hizo el desarrollo. Claro que el Partido Comunista en China invirtió bastante, pero necesitaban de las personas. La zona este norteamericana, MIPYMES. Si vemos a Europa, MIPYMES. Y no estoy viendo acá que estén hablando de leyes en función de la MIPYME. Perdieron el rumbo, señores. La salida de Honduras es estímulo a la MIPYME, y ahí tiene que ver con relaciones laborales y relaciones comerciales. No nos perdamos, por favor. Démosle vuelta al chip, cambien esa situación de decir, bueno, aquí es capital, trabajo y tierra la lucha. No, señores. No solamente son esos tres, es Estado, ciudadanía y trascendencia generacional. Estamos dejando una generación de muchos pobres, señores, y los pobres no compran, por más que estén sindicalizados los trabajadores y por más que estén los protegidos los empresarios, nadie compra con un mercado de pobres. Eso es lo que nos están dando. Y mejor miren las políticas de la socialdemocracia de Europa, cómo arregló esto, porque hemos caído en una trampa. Por un lado unos dicen, no, esto no se debe cambiar, y el otro sí debe cambiarse. Ajá, y la gente se está quedando sin trabajo y no está comiendo y no está teniendo su entrada familiar. Hombre, ya dejen esas cuestiones de ideología del siglo XX, necesitamos entrar al siglo XXI, estamos en la tercera década, y viene una tecnología que la OIT está anunciando que para 2040 el 40% de los puestos de trabajo de países en desarrollo va a desaparecer porque tendrán que darle espacio a la tecnología. Gracias. El analista Omar García participando. Don Juan. Bueno, con el abogado Leidelar siempre hemos tenido contradicción en esta cuestión de esta ley de empleo por hora y ahora con la ley parcial. Con el amigo que habló ahorita, yo quiero decirle que las ideas no han empobrecido a este país. A este país lo han empobrecido los saqueadores que han gobernado este país. Lo dejaron en la ruina, los que han pasado por la administración de este país lo saquearon. Y estoy de acuerdo con él. Hay que apoyar, yo siempre lo he dicho, hay que apoyar la pequeña y la mediana empresa que producen riqueza y producen empleo. Estoy de acuerdo en eso. Pero ¿qué pasa? Aquí la pequeña y la mediana empresa ha sido golpeada por las políticas de gobiernos y también golpeada, y muchas, miles de pequeñas empresas, MIPYMES, desaparecieron con la aplicación del modelo neoliberal, porque esta pequeña empresa no pudo competir y se vio obligada a cerrar. El modelo es atropellador y en el modelo sobrevive el más fuerte. Y aquí se golpeó a esa pequeña empresa que tenía 2, 3, 5 trabajadores que eran pequeñas empresas hasta familiares, pero producían empleo. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo. Hay que apoyar la pequeña y mediana empresa, pero los intereses siguen siendo los mismos. Los intereses de los trabajadores siempre es mejorar. Y aquí los trabajadores cada día empobrecidos, los patronos cada día acumulan más riqueza y no se les caen ni las migajas como la lora para los más pobres. Mire, este es un país, el nuestro, completamente desigual, en donde 25 familias se están llevando el 72% de la riqueza del país. De cada 100 lempiras de riqueza que produce el país, 72 lempiras se lo llevan aproximadamente 25 familias que coinciden con 20 empresas de los más grandes del sector empresarial del país que se han llevado casi el 93% de las exenciones fiscales. Ahora, hay hechos que no se pueden, digamos, soslayar. Yo tengo amigos y amigas, microempresarios que tienen 2 o 3 empleados.
2 o 3 empleados, de verdad. Y me dicen, yo cuando platico con ellos, yo soy de San Pedro Sula, y platico con ellos, me dicen, mire, estoy de acuerdo con ustedes en que la ley de empleo por hora, pues me daba ciertas ventajas, sí lo reconocen, con respecto a si yo hubiese tenido contratado permanentemente a un trabajador. Pero cuando se derogó, yo esos 3 empleados, yo ahora solo puedo tener uno, me dice. Ya no puedo tener los otros 2. Entonces me parece que, y yo sé que en Casa de Gobierno, en el Poder Ejecutivo, en la oficina de la presidenta Xiomara, se está también trabajando en un proyecto de ley para ser enviado al Congreso Nacional. Más allá, digamos, de los posicionamientos que podamos tener esta mañana, Honduras es un país afortunado en el sentido de que tenemos el 80% de nuestro país es población que no pasa de 30 años, una población bastante joven, que merece oportunidades de trabajo, dignas, porque este es el otro concepto, ¿verdad? Trabajo digno. Y creo que el Parlamento hondureño es el espacio, digamos, idóneo para escuchar y escucharnos todos. Así que yo espero que cuanto antes los compañeros que están dictaminando este proyecto de ley nos lo den a conocer al Pleno, independientemente de que otros sectarios puedan hacer sus aportaciones y que podamos llegar a un acuerdo. Porque a veces las realidades pueden superar los marcos jurídicos regulatorios. Así que yo sigo siendo optimista en que nos vamos a poner de acuerdo. Así como nos pusimos de acuerdo en que la eliminación de la ley por empleo por hora perjudicaba a los trabajadores, creo que en este nuevo orden de ideas va a producir una nueva regulación o actualizar, y esta es otra propuesta, esa ley del salario mínimo que ya teníamos aparte del Código de Trabajo. El abogado Chactur dice: no existe violación de los derechos de los trabajadores porque el ciudadano entra a un fuero especial regulado previamente, además que constituye una excelente opción para los jóvenes que puedan tener la posibilidad de generar un trabajo y además realizar estudios. Solo habría violación de derechos si un trabajador permanente se convierte en trabajador por hora. El sector servicios es donde más se ve la afectación de la derogación de la ley. También aquí me escribe don Roberto Carlos Salinas, dice: hay que ser y hacer lo correcto para estar sosteniblemente bien, pero queremos estar bien sin ser ya y hacer lo correcto. Queremos evolución, pero no queremos cambio. Así como necesitamos construir consensos a partir de diálogos sinceros y constructivos. También aquí está don Pedro Arturo Salinas de Daniel Paraíso. Don Juan Barahona lleva 60.000 años con el mismo discurso. Hoy desgusta las mieles que ofrecen las alturas del poder y sigue. El Partido Liberal tiene una propuesta reivindicadora y progresista en pro de las clases desposeídas. Feliz día a todos, dice Pedro Arturo Salinas desde Daniel Paraíso. Buen día. Ella es doña Lucía Miranda. Dice Lucía: los liberales se vanaglorian de la creación del Código de Trabajo, luego de participar en derogar empleo por hora y ahora vienen por otra ley de empleo por hora. ¿Qué pretenden? ¿Apoyar a los empresarios? Se pregunta. ¿Saben los liberales que los empresarios están aliados y colocan a un trabajador por menos de 2 meses y después lo mandan a otra empresa por el mismo tiempo a fin de no proteger al trabajador, solamente el salario por sus servicios? ¿Qué hace la Secretaría de Trabajo de este gobierno? Se pregunta. Aquí aparece Katia Crivelli, diputada liberal. El Partido Liberal apoya la reforma del artículo 328 del Código de Trabajo porque no viola los derechos conquistados por la clase obrera. Derogamos la ley de empleo por hora. Lo que buscamos es que todos tengan derecho, dice la diputada Katia Crivelli. Buenos días, Raúl, me dice aquí. Raúl, yo también opino como el abogado Luis. Celular que se perdieron miles de empleos, no cientos miles de empleos, pero realmente hay que empezar a entender lo que es la globalización de la necesidad del ser humano y esto no puede seguir en Honduras. Y con todo respeto para las personas que están ahí, también se necesita un cambio de generacional en los líderes sindicales y en los líderes laborales, porque ya no se puede seguir hablando del sindicalismo como una opción de asegurar
STC. Cuando eso es bueno, por una parte eres destructivo para las empresas generadoras de empleo. Entonces hay que entender las necesidades globales y las condiciones ahora son distintas, depende del pensamiento actual, no retrógrada o retroceso. Bien, diputado Vidal Cerrato, ¿qué piensa de las consideraciones de los televidentes, de los panelistas que lo acompañan esta mañana? Sí, la verdad que como todo en la vida, nadie es dueño de la verdad. Nosotros estamos exponiendo posiciones partidarias, posiciones personales. El Partido Liberal sí es contundente en cuanto a que el Estado no puede ser el principal empleador dentro de un país, ¿verdad? Por eso creemos mucho en la pequeña y la mediana empresa y sobre todo creemos mucho en cuidar al ciudadano. Es lamentable que diario, Raúl y compañeros, 600 personas diarias están emigrando hacia Estados Unidos. ¿Quiénes emigran? No emigra el perezoso, emigra la persona que quiere salir adelante, emigra aquella persona emprendedora. La mejor mano de obra se nos está saliendo del país porque todavía no hemos encontrado cómo generar las condiciones laborales, cómo fusionar la empresa privada con el Estado, pero si estamos pensando que el Estado va a ser el principal chambero en el país, estamos mal. Por eso es que nosotros derogamos esa ley de empleo por hora, ¿verdad? Que eso ya quedó en el pasado y queremos llenar ese vacío para aquellas personas que laboran menos de 44 horas diarias. Vea usted, yo vengo de Olancho. El compañero Barahona, ¿verdad? Ha expresado como que hay una lucha entre el empresario y el trabajador y que el empresario se aprovecha del trabajador. Mire, en las fincas en Olancho, usted comparte cuarto con sus trabajadores. La misma cuajada que usted come, se la comen ellos. Los mismos frijoles que usted se come, lo comen en la misma mesa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa armonía? Que volvemos a lo de siempre. ¿Qué pasa en la actualidad? Que se han perdido los principios y valores familiares y laborales que antes, o que las empresas exitosas van fusionadas de la mano. Por eso nosotros queremos que cada una de esas personas y estudiantes, madres solteras que trabajan en salas de belleza, que trabajan en hoteles, que laboran menos de esas 32 horas, pues se les pueda respetar y adquieran cada uno de sus derechos. El Partido Liberal es pro Código del Trabajo, pero no podemos seguir hablando del Código del Trabajo que en el 54 se creó. Nosotros nos aferramos a que la persona es el principal, ¿verdad?, objetivo en la vida, como partido, como institución política. El Congreso le permite a cada uno de nosotros pues, el poder expresar nuestras opiniones. Es bueno que compartamos y que podamos llegar a un gran consenso, ¿verdad? Este país no va a salir adelante si seguimos peleando verdes con azules, negros con verdes. Nos vamos a salir adelante cuando nos pongamos de acuerdo y nosotros como parlamentarios tenemos que dar ese ejemplo, ¿verdad? Hay una cuestión, Raúl, no sé si ustedes la manejan. ¿Cuántas personas cree usted que manejan el mundo? Que hablamos que pocas empresas manejan Honduras. Usted sabe que son menos de 100 personas las que manejan el mundo, la élite a nivel mundial, implantándonos falsos positivos. Entonces hay que reconocer eso. Y nosotros los chuñas, como digo yo, vulgarmente, tenemos que ver de qué manera hacemos equipo con las personas que tienen más capacidades, con las personas emprendedoras, con las personas empresariales, para poder salir adelante. Dígame algo, esta ley de empleo parcial tiene el apoyo del Partido Salvador de Honduras, del Partido Nacional, el Partido Liberal, porque está claro que el Libre no está de acuerdo. Sí, lo que pasa que, como lo mencionó el compañero, ¿verdad?, que todavía no ha tenido la oportunidad de leer la ley, de estudiar la ley, por eso es que venimos a estos espacios nosotros, y la tarea del Partido Liberal y del abogado Mauricio Villeda precisamente es esa, el poder socializarla con las diferentes bancadas y poder agarrar de las otras bancadas, de los otros compañeros del Congreso Nacional, ideas, ¿verdad? Por eso es que nosotros acompañamos la derogación del empleo por hora y queremos, ¿verdad? Se dio un espacio, ¿cuál es el término, abogado? Vacatio legis. ¿Verdad? De 2 meses, precisamente para que al Partido Liberal se le dio la oportunidad de presentar esta reforma. Pero los otros 2 partidos apoyan. Estamos en eso.
estamos en eso, estamos buscando el apoyo de ellos, ¿verdad? Ellos... ¿Le van a echar la vaca libre? La idea es echarle la vaca al atropello que recibe cada una de las personas, esos estudiantes que trabajan, ¿verdad? Esas 15, esas 20, esas 30 horas. No se trata de ir en contra de un partido político, ¿verdad? Se trata de ir a favor de la mayoría, a favor de esas personas que están siendo atropelladas en sus derechos en cuanto a la contratación de trabajos parciales. ¿Están claros ustedes? Sí, mire, en esto de esta ley se ha unido toda la oposición en intereses comunes que tienen. El día que Vía propone este proyecto, se ha unido a todas las bancadas, todas, de oposición. Y eso también nos dice, incluso expresiones de menosprecio a la clase trabajadora se dieron en ese congreso. Eso nos dice el respeto que hay para la clase trabajadora, la que produce la riqueza, los que son mal pagados, y de remate se proponen leyes para desregular lo que ya tienen. Eso es lo que tenemos en el Congreso. Y cuando nosotros andamos en campaña, andamos diciéndole a la base, vamos a ir a representar sus intereses, pero ya es otra cosa. Allá no representan los intereses de esos, ya son otros intereses. Entonces, es un poco sospechoso que toda la oposición esté unida a favor de una ley que perjudica a la clase trabajadora, a la clase más excluida históricamente en este país. Nosotros esperamos pues que haya rectificación. Los liberales que se dicen son los abanderados del Código del Trabajo, los abanderados del Seguro Social, los abanderados de la reforma agraria, hay que lo demuestren en la práctica. Ahora, demuéstrenlo a los trabajadores que son los abanderados de las conquistas laborales. Hoy están demostrando todo lo contrario. Y en esa expresión de unidad que tienen en el Congreso, la oposición, es la expresión del golpismo que está ahí, expresada en cada una de las bancadas de oposición. Entonces, uno sabe qué es lo que se pretende, ¿verdad? Además, hay un interés de todas las diferentes partes donde se da la oportunidad de desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro. Y una de las trincheras que han tomado es el Congreso Nacional por la misma composición que tiene el Congreso, ¿verdad? Y nosotros no ignoramos eso, lo sabemos. Sí, Eddie, ahí te envié una foto de la reunión que tuvieron ayer. Don Maximiliano Barahona estaba desde Puerto Cortés, se cortó la llamada. Don Juan de Dios Ramírez, desde la colonia Kennedy. Don Juan de Dios. Buenos días. Quiero saludar a Raúl Valladares por la entrevista, a don Juan Barahona y al diputado Barrios. Y al señor Oquelí me da vergüenza, un joven liberal de mi partido, que se preste con los cachurecos a gritar en el Congreso Nacional. ¡Qué vergüenza, señor Oquelí! Lo que han hecho ustedes, no se rebajen de esa manera. Si están perdiendo el partido, lo van a perder esta vez. Me da tristeza. Don Juan, no le pare bola al señor que habló allí, que dijo que usted tenía 60 años, pero se le está dando la justicia, porque el pueblo justicia ahorita tiene la bondad de recibir lo que quiere el pueblo hondureño de verdad. No prestarse, dígame, ese señor Omar García que dijo que los empleados privados reciben, dice, crecen los empresarios y crecen los empleados. ¿Dónde ha visto que ha crecido un empleado en la empresa privada? Ellos sí crecen, ¿sabe por qué? Porque los empresarios privados son los más corruptos que hay. Solo saben hablar del gobierno, que en el gobierno hay corrupción, y son los más corruptos. Entonces, que no vengan. Y el Partido Liberal prestarse. ¿Cómo va? Ya pusieron el recurso de inconstitucionalidad de la ley de empleo que derogó el Partido Libre.
Ya lo pusieron en la Corte Suprema, ¿por qué no lo ponen? Y piden allí que hagan esto. No sean bárbaros, Kelly. Me extraña de vos, que vos sos una persona joven, que tenías futuro, pero me da tristeza. Buenos días, y a Raúl Valladares por darme la oportunidad de expresarme, porque sí da tristeza y molesta al mismo tiempo escuchar sendos que dicen que defienden al pueblo hondureño, como es el señor Omar García, que es un vividor del pueblo, y estar echándole la culpa al pueblo de Libre, que es el que está tratando de tratar estos 12 años de barbaridad que hemos tenido los hondureños. No les da vergüenza y siguen con la misma situación. Buenos días y adelante, diputado Juan Barahona y el diputado Barrios, que es de San Pedro Sula. No tengo el placer de conocerle, a Juan sí, pero yo les doy la bondad y Dios tiene que ayudarnos en esto a los pobres, porque se está tratando de los pobres, no de los ricachos. Los empresarios de aquí se bebieron a Honduras y creen que cuando se mueran se van a llevar el país en el ataúd. No le va a caber, señores. Buenos días. Buenos días. Dice el diputado Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras por el departamento de Cortés, que acompañamos una moción no es sinónimo de acompañar los cambios. Lo hicimos por el mal manejo de la situación donde se suspendió la sesión. Debemos construir consensos sin mancillar derechos. Eso es lo ideal y esperemos propuesta del Ejecutivo. Debieron dar trámite y expresar dictamen a uno completo y no hubiera habido ese zafarrancho vergonzoso. Vidal. Sí, la verdad que podemos opinar, todos tenemos derecho a opinar. La práctica, y me gusta lo que dice el compañero Juan Barahona, lo que es la práctica. El Partido Liberal cree mucho en lo que es la juventud y yo siempre digo, usted puede opinar lo que sabe una persona, pero la práctica y la realidad es todo. Por ejemplo, el compañero Juan Barahona siempre ha hablado del imperialismo, que las dictaduras, que la opresión, que esto y lo otro. Yo le digo, ¿y a nivel sindical qué ha habido entonces? ¿Cuándo vamos a ver un joven sindicalista en un foro de estos debatiendo? Hay bastante, pero no los miramos. Y aquí está viendo el Partido Liberal, partido de oportunidades, que cree mucho en las generaciones que vienen y les dan los espacios. Por eso estamos nosotros acá. Por eso el compañero que recién habló, que soy liberal y al final salió diciendo que ama libre, pues, o sea, no podemos estar poniendo a personas a defendernos, ¿verdad? Que nos defiendan la verdad, que nos defiendan nuestros argumentos y sobre todo, yo repito, queremos lo mejor para Honduras. Por eso el Partido Liberal, ¿verdad? Dentro del Congreso Nacional, y no son las palabras de Vidal Cerrato, sino que son los hechos. Acompañamos esta propuesta de derogar el empleo por hora, porque sabíamos que era violatorio, sabíamos que suprimir los derechos laborales. Y en función de eso es que el Partido Liberal ha tenido sus crisis y las va a seguir teniendo, pero vamos a salir de ellas, igual el país, igual el Congreso. Lo que no queremos son más atropellos. Y por eso a la población hondureña le decimos, el Partido Liberal es una alternativa política. Siempre y cuando existamos como instituto político vamos a seguir adelante y vamos a ser garantes, ¿verdad?, de que siempre prevalezca el derecho y la verdad de la Constitución de la República dentro del Congreso, dentro de las alcaldías. Y la situación, Raúl, es cómo salimos adelante. Esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para salir adelante? Pero no podemos volver al pasado o enfrascarnos en algunas discusiones que son estériles. Nosotros somos propositivos, no somos vengativos y por eso es que sentimos que esta reforma del artículo 328 pues hay que debatirla, hay que analizarla y hay que socializarla. El diputado por Francisco Morazán del Partido Liberal, Mauricio Villeda. Abogado Villeda, adelante. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los tres compañeros diputados que están con usted en este momento en el canal. Yo quiero decirles que efectivamente se presentó una reforma al artículo 328 del Código de Trabajo por adición. ¿Y en qué consistía la propuesta? Consistía únicamente en agregarle un párrafo al artículo 328. ¿En qué nos fundamentamos para ello? En primer lugar, en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. El convenio 175 recomienda que exista trabajo
a tiempo parcial o trabajo por hora en virtud de los cambios que han habido en la sociedad mundial. Ahora hay demanda de trabajo por tiempo parcial y hay demanda de trabajo por hora. El teletrabajo, por ejemplo, no puede haber un contrato por tiempo indefinido a tiempo completo para muchas personas que trabajan a través de los medios de comunicación actuales, a través de las computadoras. Y también hay trabajo desde la casa. Y también hay estudiantes que quieren trabajar. Y también hay madres y padres que no tienen total disponibilidad y que quieren trabajar. Entonces se propuso en el Congreso Nacional hace 9 meses se propuso aumentarle un párrafo al artículo 328 que regula la jornada máxima legal de trabajo, que el artículo dice, y va a quedar vigente, que los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo de los patronos laboren menos de 44 horas en la semana, tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. O sea que si, por ejemplo, en Canal 11, usted necesita los servicios de algunas personas que trabajen menos de 44 horas a la semana, les tiene que pagar las 44 horas a la semana. ¿Cuál es la excepción que se está proponiendo? Se está proponiendo que en estos contratos, ya sean individuales de trabajo por tiempo indefinido o por tiempo parcial o por obra o por servicio determinado, que tengan menos de las 44 horas a la semana, que tengan 16 horas a la semana, 32 horas a la semana, que el patrono y el trabajador, como ocurre normalmente en toda relación de trabajo, se puedan poner de acuerdo en suscribir contratos individuales de trabajo en donde se parte la remuneración por las horas efectivas de servicio. Esa es la modificación. Eso no le afecta a los patrones, no le afecta a los trabajadores, no le afecta a la economía del país, pero sí le beneficia, por ejemplo, al Seguro Social, porque va a recibir cuotas patronales por las personas que trabajen por tiempo parcial. También le conviene al Estado porque van a recibir impuestos y retenciones de salario que se hagan a todas esas personas. O sea, eso no le afecta negativamente a nadie y tampoco demerita el Código del Trabajo. Lo que ha pasado aquí es que ha habido lentitud. Ahí estado Juan, que preside la comisión de dictamen, y en 9 meses no ha habido dictamen. Le estuvimos solicitando insistentemente que mandara el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que opinara, y finalmente, después de muchos meses, lo hizo. Y la Corte respondió y dijo que no había ningún problema ni con la Constitución de la República ni con el Código del Trabajo, porque no disminuye, no tergiversa, no restringe los derechos de los trabajadores de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el Código del Trabajo. Pero regresó la opinión y el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y se volvió a dormir el expediente. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos una moción. Presentamos una moción en el Congreso Nacional para que se retomara el tema y que se agendara. Y la moción tenía 2 puntos. El primer punto era que se le exigiera a la comisión de dictamen que presentara el dictamen, y que eso no va contra la ley. Y esto es una moción de orden que está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y se pueden presentar mociones de orden para tratar cuestiones de preferencia. Y el otro tema, el punto número 2 de la moción de orden, era que se agendara la discusión del proyecto, que tampoco está prohibido, sino que está permitido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y se pueden perfectamente, dice el artículo 63, que en estos proyectos de urgencia
se pueden perfectamente suspender la sesión para que la comisión dictamine y también para que se haga durante la sesión o en el receso de la sesión y que se presenten los documentos. Esa es la moción y eso no violenta absolutamente ningún derecho de los trabajadores, porque con el trabajo a tiempo parcial, el trabajador sigue teniendo derecho al preaviso, a la cesantía, al descanso prenatal, al descanso postnatal, a los beneficios de la Ley de Seguridad Social, al 13º mes de salario, al 14º mes de salario, todos los derechos se mantienen a favor de los trabajadores. ¿Y qué pasó entonces en la discusión en el Congreso Nacional? Que nos engañaron los asesores del Congreso Nacional porque dijeron que había que aplicar la ley del Consejo Económico y Social, que si no se aplicaba la ley del Consejo Económico y Social no se podía discutir el dictamen. Y esa ley del Consejo Económico y Social no es aplicable a estos casos, porque esa ley lo que hace es que crea un organismo que analiza los proyectos del Ejecutivo, pero no del Legislativo. Del Ejecutivo sí. Tan es así que en las competencias del Consejo Económico y Social se pueden analizar políticas económicas que no vienen del Congreso, políticas salariales que tampoco vienen del Congreso, políticas de empleo, políticas educativas que tampoco vienen del Congreso, políticas de seguridad y todo lo que son las políticas que es competencia del Ejecutivo. Entonces no es aplicable esa ley del Consejo Económico y Social y eso se utilizó para retrasar la discusión. Y en el mismo Congreso los asesores asesoraron mal porque dijeron que había que darle cumplimiento a las obligaciones que surgen del convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita, y que eso había que aplicarlo. Y eso también es falso, porque el convenio sobre la consulta tripartita se refiere a normas internacionales del trabajo que tienen que ver con la OIT y no con los proyectos de ley que se presenten en el Congreso por cualquier diputado. ¿Qué dice el artículo 5 del convenio 144? Que el objeto de ese convenio es que se celebren consultas cuando tienen que ver con cuestiones relativas a puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y ese no es el caso. Dice también que las propuestas en relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones tienen que ser analizadas, pero no es el caso. El reexamen de los convenios no ratificados sí tiene competencia, pero no es de la competencia del Congreso Nacional. La denuncia de los convenios internacionales no es competencia del Congreso Nacional, sino que del Poder Ejecutivo. Y eso, Raúl, es lo que ha pasado. En nuestro criterio, con esta reforma, se le abren las puertas al 85% de los trabajadores hondureños, que son los que no están sindicalizados. La microempresa necesita empleos parciales. La industria turística también lo necesita. La industria hotelera también la necesita. Las pulperías también lo necesitan. Los mercaditos también lo necesitan. Entonces, como decía el abogado Barrios, hay que buscarle una salida. Pero la propuesta que ha hecho el Partido Liberal no es descabellada y tampoco es atentatoria contra la Constitución y tampoco atenta contra el Código del Trabajo. Pero no se ha querido discutir. ¿Quién es la autoridad máxima en el Congreso Nacional? No lo es la Junta Directiva, no lo son las comisiones dictaminadoras, es el Pleno, la totalidad de los 128 diputados que han sido elegidos por su departamento para representar a los hondureños, es la autoridad máxima y no se le ha querido dar la oportunidad al Pleno para que se pronuncie. Si el Pleno es el que dice si un proyecto pasa o si un proyecto no pasa, y así de sencilla es la solución, pero se han inventado una serie de trabas y se han cometido una serie de errores que yo quiero creer que han sido errores de buena fe para no proceder a la discusión. Llegó el sector obrero organizado ayer al Congreso. Ahí estuvieron
todas las federaciones de trabajadores. Y quiero decirle que hubo cosas que no me gustaron, porque hubo amenazas. Ellos representan bien el 15% de la fuerza laboral en Honduras. Y está bien que se les escuche, está bien que opinen, pero no pueden llegar a amenazar al Congreso y a decir que ellos tienen capacidad para movilizarse y que han estado calladitos. Esa es una amenaza que no es velada, es una amenaza directa. Y el Congreso no está para recibir amenazas de nadie, porque el Congreso es un poder del Estado, es un poder independiente del Estado y tiene que actuar con esa independencia. Y repito, menos en el caso como este artículo, que lo único que hace es abrirle la oportunidad al 85% de la fuerza laboral en Honduras. No se viola el código, no se viola la Constitución, no se violan los principios, se respetan las recomendaciones de la OIT, y creo que el Partido Liberal ha demostrado en los años y con sus actuaciones de qué lado está, y que no se utilice ahorita lo que está ocurriendo para tratar de desvirtuar, para hablar del neoliberalismo en vez de hablar del liberalismo social. Es como que yo comience a hablar ahorita del neosocialismo que está imperando en Honduras, o del nepotismo que está operando en Honduras, y no de la democracia representativa que tenemos en el país. Raúl, discúlpeme si me he extendido, pero creo que es un tema que está en el tapete de la discusión, no solamente de los medios de comunicación, sino que también de cada hogar, de cada pulpería, de cada microempresario que necesita tener la seguridad jurídica que puede emplear por tiempo parcial a trabajadores. Le agradezco la oportunidad y lo felicito también por tener siempre estos temas de interés. Y les mando un abrazo fuerte a mis compañeros de Congreso. Podemos tener distintas opiniones, pero eso no nos aleja del respeto y de la amistad personal entre cada uno de nosotros. Muchas gracias, Raúl. Gracias al abogado Mauricio Villeda Bermúdez, diputado y líder del Partido Liberal de Honduras. Bien, vamos a la parte final. Don Juan, conclusiones. Bueno, mire, voy a referir un poco lo que dijo el diputado Villeda. Villeda presenta un proyecto de decreto y lo que pide la palabra para una moción. Y el procedimiento parlamentario no es ese. Le hubiera pedido la palabra para presentar un proyecto de decreto. Presenta una moción y no presenta moción, presenta decreto. Eso rompe el procedimiento parlamentario establecido en el Congreso y presiona para que ese proyecto de decreto se nombre una comisión especial, lo vaya a discutir, traiga el dictamen, se apruebe para que el siguiente día sea aprobado en la Gaceta. Entonces, ahí es donde está la sospecha. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la prisa? ¿Ah? Entonces, eso rompe todo el procedimiento. Si ya lo había presentado. No se había presentado un dictamen, porque falta la opinión del Ministerio del Trabajo, que es una opinión muy calificada para este tipo de decretos que tienen que ver con la cuestión laboral. Y eso limita preparar el dictamen. No teníamos la opinión de las centrales obreras y ellos tendrán que dar su opinión, además de que ayer expresaron su opinión públicamente, tendrán que darla por escrito para respaldo de la comisión de dictamen. Entonces, esas cosas rompen el procedimiento, generó una confrontación verbal que no era necesario, ¿verdad? Se presenta un decreto, el procedimiento se presenta el decreto, se le da lectura, el presidente lo turna a la comisión que él considere y ahí sigue el procedimiento. Entonces, él viola todo el procedimiento, por eso fue que se anarquizó la reunión. Bueno, Raúl, gracias por invitarme a este foro, tratar este tema de mucho interés para los trabajadores y que vengo de ese sector, que he defendido los trabajadores en toda mi vida, desde ser un simple activista a ser un dirigente obrero,
y jamás vamos a estar, nunca vamos a estar en contra de los intereses y conquistas de los trabajadores y jamás cederemos una conquista de los trabajadores que cuestan tantos años de lucha y tantas lágrimas y vidas de los obreros de este país. Gracias, Raúl. Gracias al diputado Juan Barahona. Diputado Vidal Cerrato. Sí, muchas gracias. Agradecer por el espacio que nos ha brindado y decir que esta no es una lucha ideológica ni política. ¿Verdad? Nosotros somos una oposición constructiva y vamos como instituto político a apoyar cada una de aquellas acciones que vengan orientadas al desarrollo de Honduras, al bienestar del hondureño. No estamos pensando en colores ni en partidos políticos, estamos pensando en el bienestar de país y en el bienestar del hondureño, y es por eso que creemos que esta reforma del artículo 328 es garante de los derechos de cada uno de esos hondureños que están laborando menos de 44 horas semanales. Gracias, Vidal. Saludos al doctor Samuel, diputado liberal también, que fuimos compañeros de viaje allá en la Copa del Mundo. Abogado Barrios, conclusiones. Muchas gracias. Primero, reiterarle mi respeto al doctor Mauricio Villeda, haber compartido con el joven compañero del Partido Liberal, Vidal Cerrato. Siempre es un honor estar al lado de mi compañero de partido, defensor de los trabajadores, Juan Barahona. Yo creo que está presentado ya el proyecto del doctor Villeda. Hay que darle el tiempo necesario a la comisión, ¿verdad? Porque la comisión está trabajando sobre ello, me consta. Falta por ahí escuchar dos sectores importantes, entiendo, la posición oficial de los trabajadores y la opinión calificada del Ministerio de Trabajo, para que los compañeros de la comisión presenten su dictamen al Pleno y a la Junta Directiva, y a partir de ahí entonces vamos a conocer el dictamen, el proyecto, y vamos a entrarle a la discusión sustantiva de este proyecto de ley. Yo sigo sosteniendo que el Parlamento hondureño, el Congreso Nacional, en su composición actualmente, es un corte transversal de toda la sociedad hondureña en este momento. Esa correlación de fuerzas así lo establece. Así que yo lo felicito, don Raúl. Este tema es muy sensible, muy importante, y creo que aquí, más allá del disenso o las diferencias que podamos tenerlo, es los consensos que vamos a construir en el momento de la discusión en el Pleno del Congreso Nacional de la República. En términos generales, ninguno de los participantes quiere disminuirle los derechos a los trabajadores de Honduras. Confíe, pueblo hondureño, en la madurez, en la sensatez que vamos a tener el Congreso Nacional cuando discutamos este proyecto del doctor Villeda. Gracias al diputado Ramón Barrios, al diputado Vidal Cerrato y al diputado Juan Barahona. La ley de empleo parcial ya está en la discusión del Congreso Nacional de la República. Buenos días, gracias a todos.